miembro del movimiento Pachacútica. Quisiéramos dialogar sobre lo que está sucediendo en el país. Se ha comentado, de acuerdo con las expectativas que se generaron por parte de los principales organizadores del paro nacional, la CONAIE, contrastando con los resultados de ayer, que hay una debilidad en el movimiento indígena. Se ha hablado también de una fragmentación, pues varias provincias del país con sus organizaciones no acogieron en forma inmediata, unánime, como ha sucedido en otras ocasiones, este llamado al paro. Se dio también con un dirigente del pueblo de Saraguro, quien originalmente hacia el 18 de este mes no confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la CONAIE, aunque tampoco, hay que decirlo, lo descartó completamente. Hablamos de Marco Guamán, presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, quien explicó que la comunidad se mantiene en un estado de alerta y que cualquier decisión sobre bloqueos o protestas dependerá de lo que resuelva en las asambleas comunitarias. O sea, quisiéramos conocer su visión sobre este estado de situación del movimiento indígena en Ecuador, sus fortalezas y debilidades. Abogado Cartuche, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días y gracias por el espacio que me da para poder informar a la ciudadanía de que el movimiento indígena, después de la asamblea extraordinaria que mantuvimos en la CONAIE la semana pasada, se resolvió convocar a un paro nacional indefinido. Pero este paro nacional indefinido se convocó que va a desarrollarse de manera progresiva. Implica que eso toca ir preparando en cada uno de los territorios, ir preparando las condiciones para que esta protesta tenga los resultados esperados. ¿Qué resultados esperamos nosotros? Los resultados que se espera es que el gobierno nacional enmiende en la forma de gobernar, especialmente la eliminación del subsidio al diésel ha encarecido la vida y ha encarecido la situación de los más pobres y ha afectado a los más pobres de este país y de las comunidades. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Primero, ratificar la unidad organizativa de todas las bases del movimiento indígena y articular esas fuerzas con las fuerzas sociales, con otras organizaciones del campo y la ciudad. En la provincia de Alazoy, el día de ayer, hemos hecho ese trabajo. Estamos en proceso de reuniones en las comunidades, estamos en proceso de reuniones con nuestras organizaciones, en nuestros territorios, en nuestras bases, y ya hemos logrado consolidar el proceso de unidad. Y es por eso que el día de mañana se va a realizarse un parlamento plurinacional provincial con todos los sectores para ir sumando las acciones que vayamos tomando. Como estamos en proceso de movilización, entonces estamos preparando todas los hechos que tengamos, todas las acciones que tengamos que hacer para hacer escuchar nuestra voz de protesta y nuestro descontento al gobierno nacional. Sin embargo, la ¿Cómo ciudadanía debían, está muy preocupada. abogado Cartuche, haberse tomado o interpretado aquellas declaraciones de la semana pasada de Marco Guamán, quien es el presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros? Él señaló lo que habíamos dicho ya a nombre del pueblo quichua saraguro y recibió algunas interpretaciones, incluso algún titular de prensa por allí en el sentido de que el pueblo saraguro no se iba a adherir a un paro nacional. A ver, en primer lugar, la opinión del señor Marco Guamán no responde, porque no es una base que responde a la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Él responde a una base que es de la FENOCSIN. Por lo tanto, él no es el vocero de la CONAI. Hay otras organizaciones que es la coordinadora del pueblo quichua saraguro, que es el vocero oficial de la CONAI. Por lo tanto, entonces es la organización que el día de ayer ha señalado que ya están en proceso de movilización y preparaciones para hacer acciones en resistencia a las acciones del gobierno nacional. Entonces, lo que pasa, hay que hacer la diferencia. Están articulando allá para mantener una sola opinión en este momento de difundir las acciones. Es un criterio aislado cuando todavía no se tomaban las acciones. Ellos ya estaban en momentos previos de iniciar un paro, pero la CONAI ha dicho, vamos organizando progresivamente, articulando las acciones con todas las organizaciones sociales del campo y la ciudad, para que este proceso de lucha no solamente sea del movimiento indígena, sino también de la sociedad ecuatoriana que está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas que hoy nos están afectando. Entonces, yo eso puedo manifestar. Lo que yo puedo manifestar aquí en la provincia es que las acciones que estamos haciendo en los territorios, tanto en Cantón Nabón, con la Unión de Comunidades Indígenas de la SUAY,
con la UNACIAN, con la Unión Campesina de la SOAI, y el movimiento Pachacuti, hay que ser muy claro, es parte de este proceso, no solamente es parte de un proceso electoral, sino es un parte del proceso de la lucha social, por eso es el brazo político de las organizaciones y forma parte de esta coyuntura, y por eso invitamos a todas nuestras bases, a las coordinaciones, a los adherentes, a formar, a hacer un solo brazo para hacer este reclamo que estamos hoy, nos llama a este paro, a esta movilización. ¿Cómo ve usted como abogado y como integrante de los Saraguro, así como un abogado en ejercicio, entendemos que usted lo ejerce en la ciudad de Cuenca, la situación relacionada con el derecho a la protesta aquí en Ecuador? Han habido fuertes declaraciones del presidente de la República, para no sacarlas de contexto, ha amenazado con aquellos dirigentes de sistemas de agua en el país que inciten a una paralización bajo la amenaza de suspender ese servicio, que se les acusaría de terrorismo y se buscaría una sentencia de 30 años de cárcel. En primer lugar, es una exageración del gobierno nacional el querer amedrentar y el querer amenazar las acciones de resistencia del movimiento indígena. Sabemos que estamos con un gobierno que responde a intereses económicos sumamente grandes. Entonces, el movimiento indígena en este momento está reclamando un derecho y ejerciendo un derecho a la resistencia, pero lo sacan del contexto y lo quieren llevar al plano del discurso malicioso de que las acciones de resistencia conllevan acciones de terrorismo. Eso no podemos aceptar, porque el movimiento indígena no puede ser calificado de ninguna manera nuestras acciones de resistencia como acciones de terrorismo. ¿Qué acciones de terrorismo? Tendrán que demostrarlo en el camino? Uno. Dos, el tema de que estén amenazando para hacer que la gente salga de manera obligatoria, es por eso que nosotros estamos llegando en territorio, socializando, porque este tiene que ser una lucha consciente por las consecuencias que estamos viviendo en las comunidades y las necesidades económicas. No podemos admitir que en vez de generar empleo, que en vez de generar, de dar salud, educación, la gente, en vez de estudiar, tenga que estar abandonando sus territorios para ir a vender su fuerza de trabajo en los exteriores. Los campos en este momento ha sido uno de los focos migratorios que ha afectado. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de empleo, no hay trabajo, no hay inversión en la situación agraria. Hoy más que nunca, con esta eliminación del diésel, afecta la situación agraria. Y no hay una política agraria que recompense a los campesinos, a los trabajadores, a los indígenas en este proceso. No es justo que vengan y entreguen un tractor y sin dar, o sea, es para focalizar y salir en las redes sociales de que está atendiendo las necesidades del campesino. No puede ser la entrega de 2 o 3 tractores la solución del aspecto agrario. ¿Por qué? Porque ese tractor, para poder movilizarse, para poder trabajar, para poder arar la tierra, ¿qué necesita? Necesita combustible. ¿Y cuál es el combustible? El diésel. ¿Y quién tiene que terminar pagando el costo, el alto costo del diésel? Es el productor. Y cuando sacamos los productos del campo a la ciudad, no existe la retribución del precio justo que tenga que pagar. Si tiene que pagar entonces los precios justos, la papa, el melloco, la oca, la arveja, el frijol, el choclo que sale del campo, también tiene que tener entonces un precio internacional. Pues o sea, equiparemos los precios. Y eso no dice el gobierno nacional. Simplemente eliminan los subsidios que no nos afectan. Parece que piensan que el saco de papa sale caminando solito hacia el mercado. Entonces hay que analizar muy bien. Hay políticos que nos han atacado indicando de que no nos afecta. Pues la producción se saca para vender en los mercados de la ciudad, para alimentar a la ciudad, y necesitamos la transportación. Y la transportación hoy afecta a esa economía. Es por eso esta lucha. Y eso estamos nosotros en las asambleas, en las reuniones, difundiendo y conversando. Entonces la gente ya sabe, ya está viviendo ese alto costo de la vida que no necesita. Y no necesita estar este rato amenazado, ni siquiera obligado. Yo quisiera preguntarle, abogado Cartuche, ¿cómo recuerda usted, cómo ha quedado en la memoria de el pueblo Saraguro ese mes de agosto del 2015? Cuando en el marco de un paro nacional más de 1000 policías y militares fueron desplegados en Saraguro, se ejerció una represión violenta que quedó registrada en vídeos, se realizaron allanamientos, incursiones en la comunidad y se detuvo a 29 personas. Son las mismas consecuencias de represión que hoy el pueblo de Otavalo está viviendo. El día de ayer vivió
el pueblo de Otavalo con el cual nosotros nos solidarizamos y por eso estamos en este proceso ya de ir sumando las fuerzas de la resistencia. No puede ser un Estado democrático que haya un bombardeo desde el helicóptero a las comunidades en resistencia. Eso es reprochable. No estamos viviendo una época de dictadura, pero sí hay vicios de dictadura de que el gobernante pretende imponer sus normas que van en contra de los derechos de los pueblos, pretende borrar la Constitución, ha pisoteado la Constitución. Por lo tanto, nuestro reclamo es justo. El gobierno nacional nos llama a respetar la ley y la Constitución, pero yo simplemente le invoco al gobernante con todo el respeto que se merece, que él demuestre que es un respetuoso del orden democrático y de la Constitución y no lo pisotee, pues. Nosotros sí estamos respetando la Constitución, estamos ejerciendo un derecho constitucional y ese derecho constitucional no puede ser atacado de terrorismo, no puede ser atacado de que somos vagos, de que no trabajamos. Estamos sufriendo las consecuencias y puesto los ejemplos muy claros aquí. Cuenca ha sido una de las provincias y el Azuay de que hace unos días levantó una voz muy diplomática y es en esa misma línea el movimiento indígena de aquí de la provincia del Azuay, las juntas de agua, las comunidades, las organizaciones y todos vamos a ir sumando que esa forma de reclamar nuestros derechos será firme. Somos la voz de la resistencia y eso vamos a ir sumando en este paro nacional. Por lo tanto, vamos a ver en adelante si realmente el gobierno está preocupado diciendo que van a destruir las obras que ha construido. No los vamos a destruir, vamos a proteger, pero sí vamos a reclamar de una firme con nuestra voz de rechazo a estas medidas económicas. ¿Qué expectativas se tiene para el día de hoy y para el resto de esta semana? Yo lo que veo es que la preocupación del pueblo cuencano y de toda la gente es que nos preguntan de cuándo van a tomar las vías. Parece que las circunstancias cambian, los hechos de la lucha social cambian y también estamos viviendo un estado de excepción represivo. O sea, hay que cambiar de manera contundente y de manera tajante también cuáles son las estrategias que vamos a hacer. En este momento estamos en proceso de movilización y vamos ya a una acción en la IE de Tarqui, se va a iniciar, se hará algunas acciones ahí y vamos a ir evaluando de qué forma están estos hechos, si hay las condiciones para tomarse las vías, porque tampoco nosotros vamos a tomar las vías cuando estamos sujetos a una represión y a una dictadura de que persigan a los dirigentes. Entonces vamos a ir evaluando y buscaremos otras formas de hacer escuchar nuestra voz sin que la misma sea de esa forma. Puede ser otras maneras de hacer parlamento. Ya hemos dicho que mañana vamos a hacer un parlamento, se pueden hacer las tomas de las ciudades, se puede hacer algunas actividades, pero siempre estaremos en proceso de movilización y resistencia. En lo que respecta a la plataforma que ha presentado la CONAIE, me parece que contenía 7 puntos en total. ¿Hay un acuerdo nacional sobre esto? Hay un acuerdo nacional, 7 puntos, pero nosotros los resumimos en 3 aspectos más fundamentales que se tiene que ir focalizando. En el tema del extractivismo hemos dicho no, 0 extractivismo en las fuentes de agua y 0 extractivismo en las comunas, en los territorios de las comunas y comunidades, en donde las comunidades hoy están sufriendo el desplazamiento para que ingresen las transnacionales. Eso no podemos permitir porque eso está rompiendo el orden constitucional, los derechos colectivos que nos garantiza el derecho de posesión en nuestros territorios. Eso por un lado. Por otro lado, hemos dicho que inmediatamente se redireccione el término del decreto 126 que debería derogarse para focalizar los temas del subsidio. Entonces, esos son planteamientos concretos que se tienen que hacer. Y el tercer elemento fundamental, nosotros no estamos de acuerdo que se convoque a una constituyente y se pretenda redactar una constitución a la medida del gobernante. No puede ser posible. Esta constitución contiene derechos. Estoy de acuerdo que se llame una constituyente, pero para avanzar en derechos y no para regresar a hacer derechos regresivos e imponer una constitución del año 70 o del año 90. Esas cosas no pueden darse. Nosotros tenemos que defender, tenemos derechos en la constitución. Parece que la intención del gobierno es redactar otra constitución en donde elimine los derechos a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la consulta ambiental, el derecho a la consulta prelegislativa, el derecho a la consulta popular. O sea, esos derechos no pueden ser hoy retirados de la constitución. Eso nosotros hemos planteado de que no estamos de acuerdo y que no es necesario una constituyente. Se puede hacer enmiendas constitucionales, pero no una constituyente para votar al piso esta constitución. Bien, para finalizar, abogado Cartuche,
Cuéntenos sobre la agenda propia, la agenda de la provincia de La Suay. Algo que podría suceder es que esa marcha realmente histórica que se dio hace 8 días en la ciudad de Cuenca se vaya diluyendo por el involucramiento de varias organizaciones en otros problemas que no dejan de ser importantes, por supuesto, a nivel nacional, pero va quedando o podría quedar en un segundo plano el tema de Cuenca. ¿Cómo está la organización, el inicio de este paro que se ha dicho en la provincia de El Azuay? ¿Qué grado de importancia tiene el tema del agua en el mismo y qué características va a tener? A ver, en primer lugar, creo que hay que seguir la muestra clara de que Cuenca ya dijo cero, cero minería en Quimsacocha y re- re- ya ratificó de que no puede haber minería en Quimsacocha. Los pueblos en resistencia, hoy que estamos, el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, por eso estamos articulando las organizaciones del campo y la ciudad para ratificar en primer lugar no al extractivismo en las fuentes de agua, no al extractivismo en Quimsacocha, primera cosa. Segunda cosa, es necesario seguir ese ejemplo de que la lucha no solamente es tomándose las vías, no solamente es, como dice el gobierno nacional, que están destruyendo, no, sino vamos a buscar otra estrategia. En nuestra agenda, este momento, Estado, es llegar a los territorios, analizar estos decretos que están, analizar las leyes que el gobierno nacional ha mandado a la Asamblea Nacional y sobre eso ir haciendo qué derechos están siendo vulnerados en la Constitución. Entonces la gente va a salir a estas movilizaciones informado del por qué sale. Y eso es una diferencia que estamos haciendo hoy en este proceso. Y es por eso que en estos días estamos en movilización. La CONAI ha dicho que vamos a un paro nacional indefinido progresivo. Entonces, ¿progresivo qué significa? Que estamos en reuniones, que estamos en asambleas. Y el gobierno nacional, como respuesta a un proceso de represión, a un proceso de persecución, ha dictado estado de excepción aquí en la provincia de La Suay y también ha dictado toques de queda. O sea, ¿qué está haciendo? O sea, nos están amedrentando, persiguiendo para que no podamos levantar nuestra voz de la resistencia. Pero en estas agendas ustedes podrán ir viendo las acciones que vamos a ir tomando desde hoy y en adelante. Poco a poco vamos a ir haciendo y vamos a ir tomando, como dije, pueden ser marchas, vamos a hacer mañana el Parlamento y así sucesivamente iremos tomando otros mecanismos de una protesta social y puede ser que volvamos a la ciudad de Cuenca a tomar nuevamente una marcha contundente para hacer escuchar nuestra voz. Y ahí demostraremos la cultura, cómo se protesta, o sea, la cultura de la fuerza que tenemos en levantar nuestra voz. Bien, queremos agradecerle por su presencia en este noticiario, abogado Cartuche. Muchísimas gracias a usted y un abrazo cordial y muy buenos días. Han escuchado al abogado Ángel Cartuche, él es miembro del movimiento Pachacutic.